Muy buenas tardes, mis hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Días todavía, qué pena. Hoy ya es el sermón número 16 de la carta primera de Pedro. Ya creo que quedan 2 o máximo 3 sermones sobre esta carta. Y hemos estado estudiándola y un tema recurrente es el sufrimiento. Y he titulado la prédica de hoy, El sufrimiento del creyente. Hay una prédica del pastor John Piper que se llama Sufrirás. E indiscutiblemente, hermano, sufrirás. De una forma o de otra forma. Ya vamos a mirar. Por tanto, vamos a ver 3 puntos. El primero es el sufrimiento del creyente. El segundo, 2 formas de sufrir. El tercero, Dios es fiel. Aunque acá en el contexto está hablando del sufrimiento por la persecución, también sabemos que Dios a veces en su soberanía y su misericordia permite que tengamos sufrimientos para que corramos hacia Él. Esta mañana tuvimos reunión de membresía y un hermano decía: doy gracias a Dios por mi cáncer porque me ha llevado otra vez hacia Él. A veces Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas para traernos hacia Él, para que no nos descarriemos, para que lo busquemos. Amén. Les estaba diciendo que el contexto de esta carta es sobre la persecución. Ustedes se acuerdan que en el inicio de la iglesia estaba Nerón y Pedro y Pablo parece ser que murieron ahí, sobre la persecución que Nerón hacía. Después siguió Domiciano, Trajiano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Tracio, Decio, Valeria, Diocleciano. Todos estos fueron emperadores que persiguieron a la iglesia. La mataban. Mire lo que escribió un comentador histórico, Tácito, el historiador romano, reportó que Nerón hizo que los cristianos se revolcaran en brea o aceite y después les prendía fuego mientras que estaban vivos. Nerón los usaba como antorchas vivientes para alumbrar sus fiestas en el jardín. Y él se los dio en pieles de animales salvajes a sus perros salvajes para que los despedazaran. Ellos fueron clavados en cruces. Nerón era un hombre terrible que acechó a la iglesia y mató a muchos creyentes. 360 millones de cristianos viven en altos niveles de persecución en el mundo. Es en Nigeria donde más mártires registran. Hay persecución extrema y severa. Cada día, en este momento, hoy, mueren más o menos 20 cristianos por la persecución que hay en el mundo. Indiscutiblemente siempre va a haber persecución, y solo por el hecho de adorar a Cristo. Nosotros tenemos un privilegio. Cuando estábamos adorando, venía a mi mente, yo tengo el privilegio de poder levantar mis manos, de adorar a voz alta, de que la gente pase y no me diga nada. Pero hoy, en este mismo instante, hay muchos hermanos que están en los montes, que están escondidos porque no pueden adorar al Señor libremente. Es en este contexto en el que se escribe esta carta. Y a veces, aún acá en Colombia, porque me metí en una página para investigar esto, en Colombia sufren mucho en las zonas rurales por predicar el evangelio. Y nosotros a veces no lo sentimos. Nosotros estamos acá en la ciudad pasándola bien. Pero el punto es que hay una persecución. El punto es que indiscutiblemente sufrirás, hermano. Y tenemos que prepararnos para eso. Pero les adelanto la esperanza. Sufrimos porque Dios nos está moldeando a su imagen y semejanza. Sufrimos porque Dios no quiere que nos quedemos ahí revolcándonos en el lodo. Sufrimos porque Dios quiere llevarnos para su gloria. Amén.
Esto sucede en la experiencia cristiana. La doctrina del sufrimiento está en toda la Escritura. Si ustedes lo ven, desde el inicio hay persecución. Ya vamos a nombrar ahorita algunas. Y el apóstol Pedro está escribiendo esta carta y nos está exhortando a cómo debemos actuar, cómo debemos vivir diario a diario cuando estamos en persecución. Por tanto, inicio el primer punto, el sufrimiento del creyente. Versículo 12 al versículo 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. De hecho, tengo acá marcado el versículo 12, lo quiero repetir. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Repito este texto porque es el texto que he escogido como versículo de espada para los grupos. ¿Se acuerda que nos tenemos que aprender uno para que se lo aprendan, para que el martes ya lo sepa? Pero mire cómo empieza el versículo, dice, amados. El Señor sabe que ellos tienen una guerra contra sí mismo, contra su pecado. El Señor sabe que hay persecución y Él les recuerda y les dice, ustedes son mis amados. Ustedes tienen una guerra, pero no se olviden que tú eres mi amado. No se olviden que yo pagué el precio por ti. También deja ver el amor que tenía el apóstol Pedro sobre la iglesia. Les dice mis amados. Lo que les está diciendo es, amados, a pesar de todas las pruebas ardientes, a pesar de todas las aflicciones que puedan tener, a pesar de que vengan muchas dificultades, yo les quiero decir, no se olviden, ustedes son los amados. El apóstol Pedro nos está acordando que los creyentes somos amados de Cristo. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa que pensemos que no podemos salir de ahí, el Señor nos da una esperanza recordando que somos sus amados. Esta palabra amados también nos quiere recordar que somos hermanos en Cristo, amados por Dios, que somos su pueblo. Nos recuerda que Él pagó el precio por nosotros. Nos recuerda que hay gracia en los brazos de Jesús, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Hay gracia y misericordia. Amados, debemos recordar eso. Y dice el versículo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire lo que dice, no te sorprendes. En otras palabras, si eres un verdadero creyente, deberías saberlo. Va a venir la prueba. Va a venir la persecución. En otras palabras, esto es verdad. No, esto no es un juego. Es real. Va a venir la prueba, va a venir la persecución, van a venir los problemas, van a venir las dificultades. ¿Cuál va a ser tu actuar? En otras palabras, es normal que haya prueba, que haya persecución. Que esta prueba no te saque de tu estabilidad y pierdas tus cabales y tu compostura. Que no importe la prueba que estamos pasando, sigamos pensando y siendo cristianos. Pensando como cristianos y siendo como cristianos. Que no te quite tu paz. Yo sé que es difícil. Hay pruebas, pero que no te quite tu paz. Que no te quite tu alegría. Deberíamos estar preparados para la prueba. De hecho, van a leer en la Biblia
que Dios no promete casa, carro y beca, pero sí dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, yo he vencido el mundo. Si nos corremos hacia Él, si estamos en Él, podemos pasar esta prueba. No, nosotros no vinimos a esta tierra a tener muchos bienes. Y de hecho, si los tenemos, deberíamos de ponerlos para la gloria de Dios. No, nosotros no vinimos a esta tierra a vivir muy felices. No, nosotros vinimos a esta tierra con un propósito y es glorificar el nombre de Dios y compartir el nombre de Dios y llevar el evangelio a muchas personas. Este es el fin del hombre. Gozarse de Dios para siempre. Lo vamos a ver más adelante. No les sorprenda que la vida es difícil, no les sorprenda cuando alguien responde con hostilidad a su testimonio, no les sorprenda que lo saquen de la oficina porque da un buen testimonio, no les sorprenda que ya la familia no lo invite a las reuniones familiares porque se ha convertido en cristiano, no les sorprenda que lo quieran timar o quitarle dinero por causa de que es creyente, no les sorprenda de que lo odien porque usted da un buen testimonio. Pero la pregunta es, ¿nos odian? ¿O nos aman mucho en nuestro trabajo? ¿O nos unimos más a ellos? ¿Nos parecemos más a ellos? ¿Usted sabe que usted es la luz en la oscuridad? ¿Debo saber yo que soy la luz en la oscuridad? ¿Tengo que brillar? Y cuando la luz brilla, las tinieblas gimen y por eso los van a querer atacar. No les sorprenda, el cristianismo nunca promete lo que les decía, casa, carro y beca. Él promete aflicción y sufrimiento. Dice que muchas casas, dice la Biblia, que aún los de sus enemigos serán los de su propia casa. No les sorprenda que papá ya no lo quiera ver, no les sorprenda que sus hijos no lo quieran ver, no les sorprenda que le hagan daño, no les sorprenda que lo estén atacando constantemente. Eso es lo que nos está diciendo el texto, no os sorprendéis del fuego de la prueba. Dice un autor, creo que entre más eficaz es usted para Dios y más fiel es usted a la verdad divina, más estimula a la enemistad. En pocas palabras, cuando usted vive el evangelio verdaderamente, no lo quieren en ningún lado. Y a veces ni siquiera en su propia iglesia. Él es muy religioso, pueden decir. No se sorprenda de eso, lo que está diciendo el texto. Usted se convierte para aquellos que creen en un aroma de vida para vida, pero para aquellos que no creen es un aroma de muerte para muerte. Entonces no les sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando llevas a alguna persona a Cristo, se goza contigo, pero los otros te odian. Porque cuando tú les predicas es olor de muerte para ellos. El evangelio es olor de muerte para ellos. Y un día van a estar ante el juicio del Señor. Pero cuando le predicas a alguien y recibe el evangelio, es olor fragante. ¿Sí nota que hay una diferencia? Dijo el apóstol Juan, no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Dijo Jesús, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Dijo el apóstol Pablo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren mostrar el evangelio o dar testimonio padecerán persecución. La Biblia dice que habrá persecución por causa de la justicia, nos lo enseñó el pastor Manuel hace 8 días, que soportaremos calumnias, que hablarán mal de nosotros, que soportaremos acusaciones falsas, que seremos azotados por causa de Cristo, rechazados por parte de los hombres, odios por parte del mundo, odio por parte de los propios parientes, que algunos de nosotros soportaremos el martirio, que soportaremos, seremos tentados, seremos avergonzados, que vendrá contra nosotros
persecución por causa de Cristo, que soportaremos tribulación, angustias, problemas de todo tipo. Muchos cristianos van a ser encarcelados, apedreados, seremos hechos un espectáculo para los hombres, seremos malentendidos, seremos difamados y seremos menospreciados. Soportaremos problemas, aflicciones, tribulación, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y malos tratos. Todo esto son textos de la Biblia, pero no los di porque son muy largos. Cogí las partes de lo que habla la Escritura. Cuando te conviertes en cristiano, tienes que entender que tomas una cruz. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Nosotros, eso no quiere decir que tiene que estar sufriendo siempre. Nosotros somos dichosos porque vivimos en un país donde no hay la persecución continua, que no se levantan contra nosotros. Hay países donde el propio papá mata a su hijo. Hay países donde en China estuve averiguando y queman, el año pasado quemaron 3,000 iglesias. Perdón, el año de 2022 porque no encontré datos del 2023. Quemaron 3,000 iglesias. En Nigeria matan a machete más o menos 10 cristianos diarios. Pero ¿para qué nos cuenta todo eso, pastor? Bueno, para mostrarles que Dios ha tenido gracia con Colombia, con reedificando, y eso nos debería llevar más para vivir para su gloria, más para compartir su evangelio, no tener nuestra mente en este mundo, sino en las cosas gloriosas del día venidero. Y la cruz, hermano, le estaba diciendo, cuando te conviertes en cristiano, cuando el Señor te llama, cuando vienes a los pies de Cristo, la Biblia dice, carga tu cruz, y la cruz habla de dolor, la cruz habla de sufrimiento. Inclusive la cruz habla de muerte. Él está hablando de sufrir por causa de la justicia. Él está hablando de sufrir porque usted es un verdadero cristiano. Él está hablando de sufrir porque usted comparte el evangelio. No sufrir por tus pecados. Ese es un punto que vamos a tocar más adelante. El fuego de prueba aquí no es nada más que cualquier problema. Él está hablando de persecución por su fe. Su fe será probada. Su fe será probada. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios muchas veces prueba la fe de algunas iglesias que viene persecución o de algún hermano que se haya falto de peso? ¿Sabe qué pasa cuando viene un sacudón o problemas a una iglesia o vienen dificultades que Dios está sacando muchas veces a los farsantes? A veces Dios permite que venga prueba para mostrar quiénes son los reales, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Persecución por causa de la justicia, persecución debido a la identificación con Jesucristo. ¿Te identificas con Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Eres verdaderamente cristiano? Demuéstralo. Es lo que nos estaba pidiendo el Señor y es lo que debería mostrarle al mundo. El sufrimiento por causa de Cristo revela quién es un genuino creyente. ¿Sabe que escuché un testimonio muy terrible? Llegaron, no me acuerdo en qué país fue, llegaron y cogieron al pastor y dos jovencitas. Y dicen que es un testimonio real, no lo inventaron. Cogieron a dos jovencitas y obligaron al pastor a que las hiciera blasfemar, a que hiciera que negaran a Cristo. Y la chica le imploraban al pastor, pero tú siempre nos has enseñado que no debo negar a Cristo. No voy a juzgar al pastor, pero lo obligan a matarlas. Las chicas no niegan a Cristo y las matan. Y los soldados que estaban con el pastor matan al pastor. Nosotros estamos muy relajados en esta tierra, hermano. Llegamos tarde al culto, llegamos tarde a premembresía,
Se nos cuesta venir el jueves y adoramos que queremos dar toda nuestra vida para Cristo y decimos que queremos vivir solamente para Cristo. Eso es verdad, hermano. Y recuerde que estoy hablando hacia ustedes, pero Cristo me está hablando a mí primero. Eso es verdad, Pastor Alfredo. Todo lo que estás diciendo es verdad. Tenemos que vivir para Él, revelar que Él es un Dios genuino y verdadero. No piense que cuando usted está siendo perseguido es algo que sucedió al azar. Este punto es importante, no es algo que sucedió al azar. No, Dios lo permitió y Dios lo diseñó. El cáncer del hermano César no es algo al azar, fue Dios que le permitió, y estoy hablando de él porque él dio el testimonio esta mañana en membresía. Dios lo permitió para traerlo hacia Cristo. A veces Dios permite que muera un familiar para traernos a Cristo. A veces Dios permite una quiebra para traernos a Cristo. No, lo que usted está pasando, hermano, no es al azar. No fue que salió del control de Dios. Dios es totalmente soberano, Dios es totalmente poderoso, Dios es totalmente majestuoso y Él ha decidido que pase eso porque te está purificando. Quiere limpiarte para que cuando estemos ante la presencia de Él podamos correr hacia Él, entendiendo que es por su gracia y misericordia. Dios lo permitió y lo diseñó para que usted sea purificado, para que usted sea limpiado. Y Dios prueba, las pruebas prueban si usted es real. Dijo Job, había perdido todo, perdió sus 10 hijos en una noche, perdió toda su riqueza en una noche. No le quedó sino viva a la esposa y la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, lo voy a parafrasear, aunque yo sé que todo esto que está pasando es una prueba, mi esperanza es que yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. ¿Usted sabe eso, hermano? A veces ni siquiera pensamos en las pruebas que estamos pasando porque estamos tan pegados a este mundo. Estamos tan sumergidos en este mundo y se nos olvida que no somos de este mundo, somos de Cristo. Lo segundo que Pedro quiere decirnos es que nos gocemos, nos regocijemos. Esto dice, regocijémonos en ella. No solo debemos esperarla, ¿se acuerdan que les estaba diciendo? La prueba va a llegar, indiscutiblemente, espérela, pero una vez esté en ella, gócesela. Eso es lo que está diciendo el texto, que nos gocemos y nos regocijemos en ella. Mire lo que dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Os gocéis con gran alegría. ¿Me puedes ayudar con esto? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él está dando el mandamiento que nos gocemos en el tiempo presente. Esta palabra gozaos está en tiempo presente. No dice que cuando salga de la prueba se goce. Él dice que estás en la prueba, pero que se goce, está en tiempo presente, es un continuo regocijo. Esta es la actitud correcta en medio de la persecución. Esta es la actitud correcta en medio de la aflicción. Esta es la actitud correcta en medio de la prueba. Esta es la actitud correcta en medio de la quiebra. Esta es la actitud correcta en medio de la enfermedad. Esta es la actitud correcta cuando Dios nos quita a nuestros padres. Esta es la actitud correcta cuando Dios quita a nuestros hijos. Gozarnos y deleitarnos en Él. Esta es la actitud correcta. Eso es lo que está diciendo el texto. Que nos gocemos y nos alegremos en Él.
Cualquier cosa que el mundo traiga en contra de usted por causa de la justicia y por causa del nombre de Cristo, cualquiera de esas cosas que vienen en contra de usted debe ser una causa de regocijo. Pastor, pero esto es muy difícil. Sí, yo sé que es muy difícil, pero si tenemos a Cristo, que si tenemos a Dios, a Cristo, Él nos ha dado el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y con Él nos podemos gozar y deleitar. Dice el versículo, siga regocijándose. Hay una motivación, observe el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nos está recordando que Cristo padeció por nuestros pecados. Y es un honor poder ser participante de estos padecimientos. Eso es lo que está diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estamos sufriendo acá, estamos recibiendo o estamos conociendo algo de los padecimientos de Cristo, pero un día, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser los hombres más dichosos y las mujeres más dichosas del mundo, porque vamos a estar con Cristo. Y se va a escuchar algo, pero hay unos que lo vamos a ver más adelante, que tendrán lloro y crujir de dientes. Pero entre esos que tienen lloro y crujir de dientes, dice la Escritura que habían algunos que estuvieron mucho tiempo en la iglesia cristiana. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No, el venir a la iglesia cristiana no quiere decir que usted sea creyente. No, el nacer en una familia cristiana no quiere decir que usted sea creyente. La única forma es que el Señor venga sobre ti y tú corras hacia Cristo. Debes preguntarte si verdaderamente has corrido hacia Cristo, y si no es así, debería ahora mismo decirle al Señor, perdona mis pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarte si lo haces de verdadero corazón. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Escuchó esto? Usted comparte su sufrimiento, usted compartirá también con Cristo su gloria. Entonces, si usted continúa regocijándose ahora, usted realmente se regocijará entonces. Oh, qué glorioso. Hablaba con alguien ayer, qué glorioso va a ser cuando estemos ante la presencia de Dios. Es lo más hermoso que podemos pensar día a día. Qué hermoso va a ser. Ustedes comparten el mismo tipo de sufrimiento que Jesús soportó, sufrimiento por hacer lo que es correcto, sufrimiento por decir lo que es correcto, sufrimiento por predicar el mensaje correcto. Ustedes comparten ese tipo de sufrimiento, sufrimiento por causa de la justicia. Eso es un privilegio para nosotros. Si está pasando prueba por causa de esto, no por causa de tu pecado, que lo vamos a ver más adelante, o por causa de mi pecado. Mire lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois vituperados, dice el texto, por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Por el nombre de Cristo son bienaventurados si son vituperados. Lo que significa básicamente es que son insultados o menospreciados. Ustedes son bienaventurados, yo soy bienaventurado cuando me insultan o me menosprecian por el Evangelio.
Eso es lo que está diciendo el texto y dice que debemos regocijarnos. Entonces, si usted es maltratado, entonces, si usted es menospreciado, si usted es vituperado, si usted es insultado, si usted es tratado de manera injusta, si usted no lo tratan amablemente, si contigo no son amorosos, si contigo no son buenos, por causa de la justicia, por causa del evangelio, regocíjese, gócese, deleítese que estás en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Dice el versículo, si es por el nombre de Cristo. ¿Qué queremos decir por el nombre de Cristo? Bueno, simplemente significa por ser un representante de todo lo que Él es. ¿Se acuerda que en el inicio de la iglesia, se me olvidó el nombre, donde lo llaman por primera vez cristianos? En Antioquía los llaman por primera vez cristianos porque se parecían a Cristo. Y los empezaron a perseguir porque se parecían a Cristo. Y el mundo te persigue porque te pareces a Cristo. Y el mundo quiere hacerle lo que le hizo a Cristo. Si Cristo, en la segunda vez que viene en poder y en gloria para el juicio final, pero si Él se apareciera otra vez sin mostrar su poder, lo volverían a matar. Y si se apareciera, estoy inventando muchas veces, porque el mundo lo odia y lo volvería a matar. Bueno, nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros estamos representando el nombre de Cristo. El mundo nos aborrece cuando vivimos conforme a Cristo y nos quiere matar. Pero dice el texto que nos regocijemos. Pero Él da otra razón. Observe el versículo 14. Porque ustedes son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Yo sé que estoy en el primer punto, pero los otros dos puntos son muy corticos. Dice el versículo 14, porque ustedes son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Voy a leer aquí algo que dijo MacArthur. Lo que dice es que cuando usted sufre, la presencia de Dios reposa sobre usted. El Espíritu Santo está siendo su consolador y la presencia de Dios viene en la forma de su Espíritu, el Espíritu de gloria. Sí, el Espíritu de Dios, como la Shekinah reposó en el tabernáculo y en el templo hace mucho tiempo atrás, así también la gloria Shekinah de Dios, que es el Espíritu Santo, el esplendor glorioso y el poder, reposa sobre los cristianos que están sufriendo. ¿Se acuerdan de Esteban? El Espíritu Santo reposó sobre él, le calmó el dolor, le calmó la angustia, le calmó el miedo, lo están apedreando, de hecho esa tarde muere, lo están matando y en su mente solo hay una cosa: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Eso solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces repasemos, hermano. Goces en el sufrimiento cuando es por causa de Cristo. Y en contraste, llore, grite, gima si es por causa de tu pecado y corra hacia Cristo. Segundo punto. 2 formas de sufrir. Segundo punto, 2 formas de sufrir. Así que ninguno de ustedes, cristiano, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por causa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Bueno, lo primero que está diciendo es: no sufras por homicida. El pastor Oscar el jueves nos recordó entre el 6º y el 9º mandamiento, y es: no matarás. Y lo que está diciendo es: no mates a nadie físicamente.
pero tampoco lo mates con tus palabrotas, con tus irrespetos, tampoco lo mates en tu mente. Porque si usted sufre por homicida, usted mató a alguien, se lo llevan para la cárcel y le dan condena de muerte, ¿eso es justo? Porque usted pecó contra la sociedad y también pecó contra Dios. Si lo están persiguiendo por todo lo malo que ha hecho, ¿eso es justo? ¿Qué más esperaba, hermano? ¿Qué más espera usted si se ha comportado mal? ¿Qué más espero yo si he hecho mal contra la sociedad y contra todas las personas? Que me persigan, me irrespeten, me odien, me maltraten. De hecho, así es que paga el mundo. Y es lo primero que tenemos que mirar. El texto dice que ninguno padezca como homicida o por ladrón, porque le quita las cosas a las personas. Porque de hecho la Biblia dice que el que robaba no robe más sino trabaje. Tienes que ponerse a trabajar y hacer bien con lo que Dios le da. Eso es lo que dice el versículo. Pero no, es que en la oficina me odian, en la empresa, en mi trabajo, no sé, estoy inventando. Pero se roban los lápices de la empresa. Estoy colocando ejemplos tontos que no son mucho de dinero. Porque a veces pensamos que robar tiene que ser millones. Se roba la honra de las personas, habla más de las personas. Se roba el respeto de sus jefes, no respeta a sus jefes. Y no los quieren, están que los sacan de ese trabajo. No nos aguantamos a ese cristiano, que cristiano y es mentiroso, tramposo, ladrón, no sé, estoy inventando pecados. Es normal que suframos por eso. Y eso es lo que está diciendo el texto. Así que sí, que ninguno de vosotros, ningún creyente, debería de padecer por un mal testimonio. Lo estoy parafraseando. De hecho, al final dice que hagamos el bien. La última parte del texto dice que hagamos el bien, versículo 19, y hagan el bien. O sea, no sufran por hacer el mal. Si llegan a sufrir o están sufriendo, es que sea por el bien. Porque por el mal se lo merecen, hermano. O me lo merezco también. Recuerde que me estoy incluyendo en ustedes porque también me está hablando a mí. Dice también, no sufra como homicida, pero también da otra palabra. Si alguno padece como o ladrón o malhechor, la palabra malhechor encierra el resto de pecados que hay ahí. Ladrón, asesino, homicida, ladrón y malhechor. En el original está encerrando multitud de pecados, mentira, no sé, todo lo que le pueda venir a su mente que quebrante la ley moral de Dios. Está diciendo que no suframos por nada de eso. Dice como un malhechor, por cierta palabra malhechor es para cubrir todos los crímenes que son mencionados de toda forma de impiedad y pecado. En otras palabras, cuando usted está sufriendo, vea por qué sufre. El versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Por ser chismoso. Por levantar calumnias ante los demás. En el original, por ser pendenciero. Por levantar revueltas, coger un poco de gente, algunas personas, y nos vamos contra esa iglesia, o nos vamos contra esa empresa, o nos vamos contra ese hermano, o nos vamos contra ese pastor. Eso es lo que significa en el original, por entrometerse en lo ajeno. No tienes que causar problemas, no tienes que ser, esto lo copié de un pastor, no tienes que ser un metiche. No tienes que agitar a la sociedad, tienes que llevar una vida en silencio para la gloria de Dios. Y cuando grites y quieras llamar la atención, es porque estás gritando la justicia de Cristo y el evangelio de Cristo. No estás gritando para agitar una multitud, para traer problemas y hacerle daño a los demás. Eso es lo que se refiere esta palabra, entrometerse en lo ajeno. Tienes que estar ocupados en tus propios negocios y trabajar con sus propias manos,
cumplan con su trabajo y aléjense de todos los asuntos que le puedan atraer problemas con las demás personas. O en pocas palabras, amarre su lengua, controle su lengua, muérdase su lengua, pero que de tu boca no salga nada malo para con los demás. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10 al 13. Así que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Sigue. Pero viudas más jóvenes, le está hablando a las mujeres, y quiero aplicarlo en este caso a los hombres también, pero acá le está hablando a las mujeres, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, sigue por favor, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas e intrometidas. Esta palabra chismosas es la que aparece aquí mismo en Pedro, y entrometidas, hablando lo que no debieran. Cuando una jovencita, está colocando el apóstol Pablo, se está apartando de la fe, lo primero que deja ver es que empiezan a ser chismosas y entrometidas. Y eso es lo que está diciendo el texto, que no debemos de entrometernos en lo ajeno. Entonces usted debe evaluar el sufrimiento. Usted dice, estoy sufriendo, pero ¿por qué estoy sufriendo? El versículo 16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, en otras palabras, si usted está sufriendo simplemente por ser cristiano, no se avergüence, y decía el texto atrás, sino regocíjese por eso. Hermano, a veces no le dé pena decir que está viviendo una persecución en la empresa. ¿Pero por qué? Porque está predicando el evangelio, porque está llevando el evangelio. Regocíjese en esos sufrimientos. El texto nos dice que Cristo nos está permitiendo ser partícipes con Él en el sufrimiento. Pero una vez más, miren que no esté sufriendo por su pecado. Pero si usted sufre mientras que usted está cumpliendo con su trabajo, viviendo una vida de silencio, tranquila, en paz, honrando a Jesucristo, viviendo para la gloria de Él, siendo un buen ciudadano, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, porque a veces pensamos que si la esposa no es creyente, entonces no tengo que ser un buen esposo con ella, o si mi esposo no es creyente, no tengo que ser una buena esposa con ella, y si mis padres no son creyentes, no tengo que ser unos buenos hijos con ella. No, hermano, si tú eres creyente, es tu responsabilidad demostrar el evangelio a tu esposa, demostrar el evangelio a tus hijos, demostrar el evangelio a tu esposo, demostrar el evangelio a las personas que trabajan contigo. Es tu responsabilidad, y puede ser que por causa de mostrar el evangelio venga el sufrimiento. Si alguien sufre como cristiano, en ese nombre, el nombre cristiano, usted glorificará a Dios. Cuando estás pasando prueba por ser cristiano y actúas conforme a Cristo, estás glorificando a Dios. Pero hay una razón más en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y después añade aquí, usted debe ver ese sufrimiento como una señal de que el fin está cerca, y entonces es tiempo de que se empiece a limpiar la casa de Dios. Si nosotros sufrimos en esta tierra, que somos creyentes, ¿cuál es el fin de aquellos que no adoraron a Cristo? ¿Cuál es el fin de aquellos que te han hecho tanto daño? ¿Cuánto tenemos que estar orando por ellos? ¿Cuánto tenemos que estar predicándole el evangelio? Dice el libro de Judas, muchas veces aún
nos toca forzarlos a entrar. Hemos hecho tanto daño a la gente con nuestro testimonio. Hemos hecho tanto daño a la gente. Hay gente que no quiere saber nada del evangelio porque hemos dado un mal testimonio. No hemos vivido, como dice el último versículo, haciendo el bien. Pero eso ya queda atrás, hermanos. Si usted es verdaderamente creyente, yo soy verdaderamente creyente, debemos arrepentirnos y empezar a vivir una vida para Cristo. Muchas veces no queremos vivir una vida para Cristo porque no queremos sufrir, porque sabemos, lo hemos probado. Cuando estamos dando el testimonio, se burlan de nosotros. Cuando estamos haciendo conforme al evangelio, la gente nos irrespeta y como que nos quedamos quietos y no queremos sufrir, no queremos dolor. Pero aún debemos sufrir dolor si con ellos podemos predicar el evangelio. ¿Se acuerda? Creo que fue Agripa, si no me equivoco, le dijo al apóstol Pablo que estaba siendo juzgado y él estaba predicando el evangelio y le dijo: por poco me persuades a ser creyente. ¿Se acuerda Esteban? Ya di el ejemplo, está muriendo y él está orando por ellos. Y algunos comentaristas dicen que Saulo de Tarso estaba ahí y que Saulo de Tarso es la respuesta a la oración de Esteban cuando dijo: no le tomes en poco ese pecado. Cuando vivimos conforme al evangelio, podemos predicar el evangelio con paz y traer a muchas personas al evangelio, entendiendo que la salvación es del Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Entonces dice que el fin está cerca. Cuando veía todas estas persecuciones, porque me metí a estudiar en YouTube, me venía este texto a la mente: el fin está cerca. Me impactó saber, yo realmente pensé que acá en Colombia era fácil, pero hay muchas zonas donde es muy difícil, los maltratan por ser creyentes, los golpean, no los dejan. El fin se acerca. Todo esto nos indica que el tiempo está cerca, que el tiempo para el juicio está cerca. Entendiendo que el juicio para el creyente empezó en la cruz de Cristo. Empezó en la cruz de Cristo y vamos día tras día, pero un día vamos ante Él. Los sufrimientos de los cristianos entonces son una parte del plan de Dios para un juicio que se está desarrollando y que culminará en el juicio del gran trono blanco. ¿Han leído Apocalipsis? Donde hay multitudes, se acabará y estaremos adorando a nuestro Señor. En otras palabras, si Dios tiene un juicio para aquellos que creen y es tan importante y serio como lo es, entonces, ¿cuál será el juicio para aquellos que no creen? Y nosotros sabemos, se perderán. Estamos en esta tierra, nos quedan pocos años, no sé cuántos años. Dios es el que da la vida y la quita. Deberíamos aprovechar para ganar almas para Cristo, para que seamos participantes en esa salvación, no porque yo tenga poder de salvar, sino porque yo los traje a Cristo. Qué hermoso es que cuando estemos ante la presencia de Dios nos reciba alguna multitud de personas. ¿Se acuerdan la lista de Schindler? ¿Cómo le daban gracias porque habían salvado muchos judíos? Qué hermoso sería que cuando estemos ante el trono muchos se acerquen y me digan: Alfredo, Pedro, Juan, Manuel, María, Marta y Gué, gracias por predicarme el evangelio. Gracias porque aunque yo sé que Cristo es el que perdona mis pecados, tú fuiste un instrumento para traerme al evangelio. Qué glorioso sería. Y recuerdan, vamos a recibir corona por eso. Tercer punto, que ya me quedan 5 minuticos. Dios es fiel. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Él limpia a su iglesia, Él encomienda sus almas. Estamos sufriendo según la voluntad de Dios. Él es el propósito de Dios. Nada se sale del propósito de Dios. Es el propósito de Dios para con sus hijos. Nos permite sufrimiento para limpiarnos, para purgarnos, para purificarnos. Nos disciplina. Y dijo un autor:
para hacernos tiernos y eficaces en la obra del Evangelio. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas. La palabra alma significa su vida, su ser, su persona. Se la entrega todo al fiel Creador. Se la da al Señor, descansa en Él. Cuando decimos que Él es fiel Creador, podemos confiar en que Él nos guardará como su Creador. Él te guardará, Él te creó, Él te conoce. Él sabe tu pensar, como dice la canción, Él ve tus lágrimas, Él te cuidará, Él te sustentará. Él conoce mejor que nadie las necesidades de sus criaturas amadas como un fiel creador. Él va a satisfacer esas necesidades porque Él es fiel a su promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo necesario. Lo que pasa es que a veces nosotros, por causa de nuestro pecado, la ambición, no sé, por algo, pensamos que tengo que tener un televisor de 100 pulgadas, una mansión, el mejor iPhone, para así ver que Dios está conmigo. Pero Él suplirá lo necesario. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y con lo que acabo de decir, no quiero decir que usted no trabaje y ore al Señor para que tenga dinero. Estaba leyendo en los evangelios y me impactaba que cuando Cristo murió, un hombre rico, dice el texto, sabemos que creo que fue José de Arimatea, un hombre rico, creyente, o sea que sí pueden haber ricos creyentes, fue y cogió el cuerpo de Cristo y le dio una buena sepultura en una buena tumba. Eso nos deja ver que el dinero que se le había dado a ese hombre creyente lo había puesto para la gloria de Cristo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con tu dinero y con el dinero de Él, porque todo le pertenece a Dios, pero con el dinero que me ha dado a mí al ministrar, para que lo coloque para glorificar el nombre de Cristo, para que lo coloque para su obra, para que lo coloque para ganar almas, para que lo coloque para estar predicando el Evangelio continuamente, para que vivamos para su gloria. Dios es fiel. Por cierto, la palabra encomiendan aquí, encomiende sus almas al fiel Creador, es exactamente la misma palabra usada de Jesús cuando en la cruz Él encomendó su espíritu al Padre. Lo que está diciendo es que confiemos totalmente en nuestro Creador, nuestro Dios fiel, así como Cristo confió totalmente en Él. Pedro dice, entréguele en su vida a Dios para que Él la sustente, la sostenga en medio del sufrimiento. No importa lo que usted esté pasando, entrégueselo a Dios. Voy a decir algo, no importa el pecado que usted está viviendo, es hora que le entregue a Dios tu vida. No te quedes ahí, el juicio está cerca y puede hacer que Cristo venga o que te llame. Si Él quiere, puede matarme en este mismo instante y llegaría el juicio. Qué terrible sería que Cristo viniera o que me llamara y yo me estuviese revolcando como el cerdo en el lodo de mis pecados. Es tiempo de que el juicio empiece por casa y ya empezó en la cruz de Cristo. Ahora tenemos que arrepentirnos. Él es digno de confianza, Él es fiel, Dios siempre cumple sus promesas. Él no negará el bien a los que andan en integridad. Él no negará que podamos vivir para su gloria. Y lo que les he dicho una y otra vez, hagan el bien. Y el mejor bien que pueden empezar a hacer es con su propia alma. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos de correr hacia Cristo. Hagamos el bien, como dice por ahí, sin importar a quién. Para decirlo de otras maneras, mientras que hacemos el bien, enfrentamos lo que venga y debemos encomendarnos a Dios. Debo tener un compromiso, debo tener una obediencia, debo ser fiel a Dios
Él me ha dicho que haga el bien. No, yo no estoy haciendo el bien para ser salvo. Yo hago el bien porque soy salvo, porque ahora hay una nueva naturaleza en mí. Ahora mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora tengo el Espíritu Santo. Ahora puedo luchar con mi pecado. Ahora puedo mostrarle amor a esa mujer que tanto odio. Ahora puedo mostrarle amor a ese padre que tanto daño me hizo. Ahora puedo mostrarle amor a estas personas que me han hecho dificultad, porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, el odio, la envidia, la rencilla, el adulterio, la fornicación, todo lo que me alejaba de Dios pasó, y ahora corro hacia Cristo y empiezo a hacer el bien, y el mayor bien es glorificarte y exaltarte y honrarte, mi Señor. Eso es lo que nos dice: hagamos el bien, demos testimonio. No, nadie se salva por el testimonio, pero a veces el testimonio permite que podamos compartirle el evangelio a otras personas. Hacer el bien es tener a Dios por principio y a Jesucristo por modelo, y Jesucristo nunca falló. Jesucristo vivió una vida piadosa. Simplemente, hermano, ten en mente: siga haciendo el bien constantemente. Aplicaciones, 3 sencillas aplicaciones. No te avergüences por confiar en Cristo. No te sientas mal porque estás en persecución, sino regocíjate. Dios te ha dado el privilegio de poder confiar en Él. No a todos les dio ese privilegio. Dios mostró su amor, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Y si ustedes han creído en Cristo, Dios le dio el privilegio a usted y a mí de ser llamados, hechos hijos de Dios. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez y no ha escuchado el evangelio, hoy usted puede salir del sufrimiento. No de la persecución, del sufrimiento, si crees en Cristo. Es necesario que te pongas a paz con Cristo. Si hay alguien que no conoce al Señor, es necesario que te pongas a paz con Cristo. Pídele perdón por tu pecado, y Él es fiel y justo para perdonarte. No lo dejes para más tarde, porque tú no tienes control en tu vida. No lo dejes para mañana, porque no sabemos que nos venga el día de mañana. El Señor te está llamando hoy y ahora. Y cuando salgas de aquí, hermano, regocíjate en hacer el bien. Señor Dios, Padre bendito y misericordioso, estamos ante tu presencia. Has hablado a mi vida, espero que hayas hablado a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por los sufrimientos. A veces no los entendemos, a veces nos da rabia y enojo cuando nos pasa algo, cuando sentimos algo de persecución. Pero hoy nos has hablado, Señor, que nos estás purificando, nos estás ayudando. Tú quieres que salgamos de ahí, tú quieres que nos estemos quietos y confiemos en ti, que nos gocemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las dificultades, porque hoy nos has dejado ver que es para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes. Permítenos, Señor, que si llegamos a sufrir no sean por mis pecados, sino porque tu nombre es glorificado. Y permítenos, Señor, salir a hacer el bien, tanto a nuestros amados como a los que no nos aman, Señor, porque mayor es el que está en nosotros, Señor. Y tú mostraste tu amor en pagar el precio por mis pecados, Señor. ¿Cómo yo no amar aún a mi enemigo? Porque yo era enemigo tuyo y tú me perdonaste, me salvaste por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Enojos, ira, rabia, la oración es